Te invito, mi maestro, gloria a Jesús, Dios le bendiga grandemente. Procedemos a lo que va a ser el mensaje de esta mañana. Aleluya. Voy a tratar de ser corta y precisa, pero edificante. Gloria al Señor. Hubiera sido bonito, ¿verdad?, que hubiésemos estado todos los misioneros, debido a que, aleluya, hay imposición, que el enemigo está poniendo imposición, pues algunos no pudieron estar, ¿verdad? Pero seguimos orando porque hay un mensaje bello, hay un mensaje hermoso que precisamente va a hablar de eso mismo, del trabajo de lo que es la iglesia y la importancia de tener un líder que vele. Es algo bien tremendo. Van a ¿verdad?, aprender la importancia. A mí me edificó mucho esta estudio, predicación, ¿verdad? Se me dio un título y el título principal que estamos llevando en este ayuno de misioneros es Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ebenezer. Ese es el lema principal de este retiro. Ebenezer. Entonces voy a invitarles que por favor abran su palabra, gloria al Señor, la palabra del Señor, bendito Dios, en Primera de Samuel. Gloria a Jesús. Vamos a estar dando lectura, gloria a Jesús, a Primera de Samuel 7. Bendito Jesús, aleluya. Vamos a estar dando lectura del 1 hasta el 14. Gracias, Señor. Espíritu Santo, eres bueno, Dios eterno. Primera de Samuel 7, capítulo 7, y vamos a estar dando lectura del 1 al 14. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Vinieron los de Kiriat Jeraim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca Kiriat Jereim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche, ay, qué lindo, un cordero de leche, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los estremeció, y fueron vencidos delante de Israel.
Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Acón hasta Gad. E Israel libró su territorio de manos de los filisteos, y hubo paz en Israel y el amorreo. Pastor, ¿me puede orar, por favor? Gloria al Señor. Delante de tu presencia, en el nombre de Jesús, dándote gracias, Señor amado, por esa palabra que tu sierva ha leído, de donde ella va a exponer el pensamiento, el mensaje. Te pido que te glorifiques en la vida de ella. No te pido que la quites, sino que la uses como canal de bendición. Te dejes usar por ella para llevar tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Glorifícate a través de ella, Señor. Amén. Amén, amén. Se puede sentar. Se me pidió, ¿verdad?, que me basara, porque este era el título de este. Le cogió la primera línea. El título, ¿verdad?, que se escogió para este retiro. Estaba leyendo esta historia, y mientras yo la leía, estaba estudiándola, tratando de estudiarla lo más profunda que podía. Tiene un mensaje poderosísimo, y es impresionante cómo nosotros, la iglesia, no cogemos una palabra, porque según lo que yo estoy investigando, Ebenezer es una palabra de poder. ¿Ok? Es una palabra de poder. Y ustedes dirán, pero toda la palabra del Señor es de poder. Sí, pero hay palabras que las tienes que usar en estrategias y en los momentos adecuados de tu vida. ¿Ve? Porque hay palabras que tú las tienes que aplicar en ciertas situaciones en tu vida. Y investigaba que Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Tenemos que profetizarlo o hablarlo o exponerlo por nuestros labios hacia afuera, porque es necesario que nosotros hablemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Tenemos que hablar, porque hay que dejar saber al mundo de las tinieblas. Estamos en una guerra. La guerra no es contra nuestro hermano ni contra nuestro vecino. No es contra nuestro hijo, ni nuestra esposa, ni nuestro esposo. La guerra es con un mundo de tinieblas que nosotros tenemos que aprender a distinguir. Y cuando tú empiezas, mire que me gustó mucho lo de las dinámicas. Porque si tú pierdes el enfoque, si tú pierdes, aleluya, la dinámica que traía mi hermana Carmen, donde si tú te desenfocas, tú vas a perder el propósito de donde tú estás parado en los caminos del Señor. Ahora bien, en este pasaje bíblico hay algo tan poderoso, y era que este pueblo tenían la confianza, la certeza, la seguridad de que tenían un líder que clamaba a Dios, y que si ese líder se descuidaba, había peligro para todo el pueblo. Es terrible cómo Samuel tenía unas características que eran maravillosas, que la iglesia tiene que tener en estos últimos días especialmente. Unas características, y le voy a decir cuáles características importantísimas tenía Samuel para que este pueblo de Israel tuviera la victoria. ¿Por qué razón? Porque un pueblo tiene que tener un líder que te guíe. Un pueblo tiene que tener una guía. Un pueblo tiene que tener un ejemplo. Si nosotros no tenemos un ejemplo, una guía, una orientación, son muchas las cabezas que van a perecer.
Y mientras yo leía, no solamente en este pasaje bíblico que leímos ahora, veía que ellos fueron y pelearon con los filisteos 2 peleas, y las 2 peleas perdieron esas batallas. Hermanos, y esa pelea fue mortandad grande. En una fueron como 4,000 y en la otra fueron como 30,000. Estamos hablando de 34,000 personas. Y eso que dicen que por ahí no está certero quizás el número, ¿verdad, pastor? Posiblemente hayan sido más la gente que perecieron. Posiblemente hayan sido más la mortandad que había habido porque perdieron 2 batallas. Ahora bien, ¿qué provocó que este pueblo de Israel perdiera esas batallas? Tenía que haber algo, porque un pueblo que se deja guiar por el Señor y que está lleno del Señor no puede perder batallas. No se supone que nosotros perdamos batallas cuando nosotros estamos radicados en Cristo, en Dios, ¿verdad? Que es nuestra ayuda, que es la roca, porque Ebenezer significa que Él es la roca de mi auxilio, mi socorro. Eso es lo que significa Ebenezer. El significado es roca de ayuda. Ay, santo, mi alma te alaba. Él es la roca de mi salvación. Quiere decir que no importa la circunstancia, la situación que nosotros como pueblo de Dios estemos pasando, Él siempre va a ser nuestra roca. Lo quiera usted o lo quiera el diablo, Él es la roca de mi salvación. Y a Él yo voy a ir aunque yo falle. Esto fue lo que yo aprendí, hermana Morán, en esto. Es precioso. A esa roca yo voy a ir aunque yo falle. A esa roca yo voy a ir aunque yo peque. A esa roca yo voy a ir aunque yo me caiga. A esa roca yo voy a ir en cualquier circunstancia de mi vida. Yo voy a ir a esa roca, porque dice que la roca es un material fuerte que no se rompe fácil. ¿Qué quiere decir? Que si ese material no se rompe fácil, quiere decir que Él no se va a romper ante mi flaqueza tan fácil, porque Él tiene tanta misericordia para nuestras vidas, que Él no es como es el hombre. Él no es como es el hombre, que el hombre viene y te mata, o te saca de taco, o te desahucia de la enfermedad, o te manda al infierno. Ese no es el Dios de la roca de mi salvación. Ese no es el Dios que nosotros le servimos. Eso fue lo que yo aprendí, que había un Dios que simbolizaba algo firme, Jehová de los ejércitos. Estamos hablando en el Antiguo Testamento, aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Ahora bien, Samuel acudía a esa roca. Samuel tenía confianza porque Samuel era un hombre íntegro. Y él clamaba por ese pueblo. La importancia de que un líder, una cabeza, y mire, le voy a decir, no solamente estamos hablando de líder en cuestión a nivel congregacional, porque hay diferentes tipos de líderes que el Señor, ¿verdad?, va a delegar en una congregación o en diferentes, que Nacope tiene líderes, que Nacope tiene un presidente, que Nacope tiene una cabeza, un líder principal, y de ahí se derivan, se me enredó la lengua, se derriban esos otros líderes que tienen que seguir a una cabeza que está dando el ejemplo y que está dando órdenes. Ahora bien, esa cabeza tiene que estar en un buen orden, cuando esa cabeza está en buen orden, puede acudir al grande, a abogar por la necesidad del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Samuel podía ir allá a clamar por ese pueblo, pero ¿qué sucedía? Este pueblo tenía pecado, había pecado contra Dios. Entonces, por eso era que ellos perdían las batallas. Me gustó mucho una palabra que nuestro pastor, y es nueva para mí, qué lindo, aprendí hoy algo, pastor. Gracias por eso que sacó. De que nosotros tenemos que ser
tenemos que tener integridad. Y lo que está faltando hoy en día en el pueblo de Dios a nivel mundial es integridad. La integridad de que tú tengas que reconocer cuando tú estás mal. La integridad que tú tienes que reconocer cuando tú fallas. Cuando tú estás falto. Cuando tú estás mal. Tú tienes que empezar con tu propia integridad. Y decir y exponerse ante el Señor, como dijo este pueblo, hemos pecado contra ti. Tiene que reconocer el hombre, el ser humano, para poder que Dios pueda pelear esa batalla por ti libremente. De lo contrario, va a venir derrota sobre derrota sobre derrota hasta que viene la muerte. Y eso fue lo que sucedió con este tema. Con este tema sucedió que perecieron 2 batallas. Pero cuando yo recorría este pasaje bíblico, veía que ellos tenían una tercera batalla. Y entonces, ¿cómo es posible que nosotros, si estamos viendo, hermana Morán, que hay algo que está haciendo que yo pierda mi batalla, yo tengo que escudriñarme qué está pasando, qué está sucediendo, qué estoy haciendo mal, dónde tengo que empezar, dónde yo caí, por dónde empiezo? Siento presencia de Dios, aleluya. Tenemos que ser leales con nosotros mismos, porque nadie va a ser leal por ti, por tu salvación de tu alma. Más nadie va a ser leal y va a decir, hermana Morán, yo voy a poner mi vida por usted, no se preocupe, usted siga haciendo lo que usted quiera, que yo voy a pagar los platos rotos por usted, tranquila, usted siga en su desorden. No. Nosotros mismos tenemos que ser leales con nosotros mismos. Yo he sido procesada, he pasado por trapiche, pero yo he llegado a tener que decir, poner un par en mi vida y decir y analizarme en qué yo te he fallado. Y nuestro Dios, que tiene boca también para hablarnos, tiene oídos para escucharnos. Y Él me oyó y me explicó. En esto, mejóralo, arréglalo y es ya. Cuando tú reclamas al Dios de Israel, Dios de Jacob, Dios de Abraham, Él te va a dar las directrices, las instrucciones de dónde tienes que empezar, de dónde tienes que arreglar esa patita que tú estás cojeando. Aleluya. Pero tenemos que reconocer como este pueblo que adoraban a Baales, a dioses, y eso provocó a ira a Dios. Lo que me indica a mí que cuando tú estás haciendo las cosas como tú quieres, como a ti te da la gana o como a ti te plazca o en tu desorden, hay peligro para lo que sea que Dios nos ponga en las manos de nosotros. Santo Jesús. Y estoy hablándole a un cuerpo de misioneros. Santo Hablaba Jesús. nuestro pastor el peligro de que el abuso que hay cuando se le delega una responsabilidad en las manos de nosotros. Porque nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De que con esa autoridad o ese cargo que se nos delegó, no vayamos a hacer una mortandad dentro del pueblo de Dios y nos matemos a nosotros mismos o matemos a nuestro propio equipo. ¿Qué quiero decir con esto? En el ejército, cuando a ti te ponen en un ejército, te van a matar para la guerra, ese líder tiene que velar por la vida de aquellos soldados que van detrás de él. Ese soldado no puede dejar. There's no soldier left behind, right, Pastor? There's no soldier left behind. No puede haber ningún soldado que se quede atrás. El líder es el último que sale de ese combate de pelea, de guerra. El líder se asegura de que yo tengo, ¿quién hace falta? 1, 2, 3, 4, me falta
Y esto me educó de una manera tremenda. Y amo verdaderamente la palabra cuando tú te metes profundo, wow, te humana impresionante. Y no es que no lo sabía, lo que pasa es que de un versículo pues, te puede salir cantidad de menús. Sí, Señor, aleluya. Diferentes platos, hermano Torres. Aleluya. Y miren lo que había, gloria a Jesús, de las tres características. Una de las características que tenía el siervo, el profeta Samuel, era la oración. Esa es una característica que Dios está demandando del pueblo de Dios en estos últimos tiempos. La oración, la llave, la principal. La primera herramienta es la oración. Porque no todo se resuelve a nuestras fuerzas. Es con las fuerzas del cielo. Es con las fuerzas del Padre Celestial que Él va a pelear esa batalla. Hay batallas que nosotros no vamos a poder pelear. Y tenemos que acudir a la oración para saber manejar ese equipo, ese trabajo, esa responsabilidad que se nos ha delegado a nosotros. Santo Jesús. Hay oración. Si quisiéramos a veces enderezar a cierta gente, como decía el pastor ahorita temprano, aconsejándonos, quisiéramos sí, pero no se hace así. No se hace así, es con compasión, es con amor, es acordándonos que nosotros cometimos los mismos errores cuando empezamos. Corregir, pero corregir con amor. Corregir, pero corregir considerándonos, como dice la palabra del Señor, a nosotros mismos. Aleluya. Entonces, la oración es eficaz porque Él te va a decir, orientar cómo ayudar a ese soldado que está a tu cargo, y que tú le vas a tener que dar cuentas a Dios por ese soldado. Bendito Dios. He aprendido, claro que he aprendido, me he estrellado con la pared millones de veces. Santo. Pero ¿sabe una cosa? A mucha gente no le gusta, pastor, estrellarse con la pared. A mí me gusta estrellarme con la pared porque de eso yo aprendo. Ahora, yo no puedo estrellarme con la pared, la misma pared, over and over and over. I mean, hello. Porque te vas a reventar la cabeza. Yo creo que en el primer cantazo tenemos que estar alerta y aprender. Aleluya. ¿Por qué? Porque en el pueblo, Dios nos llamó para que nosotros creciéramos, no para que nos quedáramos estancados. Aleluya. Necesitamos pasar al otro lado. Nosotros no podemos quedarnos en el mismo lugar donde Dios nos llamó. Nosotros fuimos llamados, como le dijo Jesucristo a Pedro, a los discípulos, pasemos al otro lado. Nosotros tenemos unas cosas que tenemos que hacer, unos trabajos, unas directrices, unas direcciones que tenemos que hacer, porque usted no va a pasar para el otro lado volando. Bueno, si usted pasa volando, amén, aleluya. Pero volando, yo no le recomiendo el volando, porque volando sin proceso no es bueno, porque a lo último te vas a matar al final. Pero si tú vas a los pasos que Dios te está llevando, ahí es donde hay victoria, porque pasaste al otro lado, pero pasaste con entendimiento, con sabiduría, con enseñanza. Mira los frutos que se están manifestando. El otra característica que tenía Samuel, gloria a Jesús, aleluya. El Espíritu de Jehová, gloria a Jesús. Grande es el Señor, mi alma te alaba. El Espíritu de Jehová, Bendito Dios. tiene que estar con nosotros. Samuel sabía que el Espíritu de Jehová estaba con él. Cuando un pueblo de Dios camina sin importarle si el Espíritu de Jehová anda con usted, hermana Marielis, hay problemas. Y cuando yo estaba estudiando esto en la madrugada, yo decía, Dios mío, me hizo poner temor el Señor de cómo gente hoy en día y aún dentro de las iglesias están caminando sin el Espíritu de Dios. Y no les está importando caminar sin el Espíritu de Dios. Y cuando yo leía esto me administraba el espíritu de la tristeza que les daba, porque muchos tenían entendimiento de la palabra y saben, están dotos de mucho entendimiento de las escrituras, pero el Espíritu de Dios no está con ellos. No está con ellos. Y eso me administraba el Señor.
Señor, que este líder podía acudir a Dios sin ningún problema para interceder por ese pueblo, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Aleluya. Mire, el pueblo de Dios no puede caminar sin el Espíritu de Dios. ¿Y cómo podemos tener tanta indiferencia hoy en día para la manifestación del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es el que te guía, cuando el Espíritu Santo es el que te instruye, cuando el Espíritu Santo es el que te dice, oye, para ahí, no salgas ahora? Cuando el Espíritu de Dios te dice a ti, no vayas, tú vas a decir algo para hablarle a alguien y te dice, cállate, que calladita te ves mejor. Pero no, ahí nosotros vamos sin el Espíritu de Dios y dañamos todo. ¿Ah? Y es un peligro, hermano Heriberto. Es un peligro andar sin el Espíritu de Dios. Esa es otra característica de las cuales él tenía. Gloria a Jesús, aleluya. Había características espectaculares, gloria al Señor, que este varón tenía, el cual nos dio tremenda enseñanza. Ahora bien, cuando nosotros nos vamos aquí al pasaje bíblico que nosotros leímos, gloria al Señor, había algo, gloria al Señor, que me llamó la atención, y es que me hacía la pregunta. Habían dos personas, dos equipos, aquí como el equipo A y el equipo B, que estábamos ahora. Mire esto, habían dos equipos. En esa pelea habían dos equipos. Mire cuáles eran los equipos. El equipo de los filisteos y el equipo de los hebreos. Ahora bien, la pregunta que el Espíritu Santo te dice, ¿tú eres filisteo o tú eres hebreo? O eres filisteo o eres hebreo. Identifícate, como decía, es que viene por el mismo mensaje que dijo la sierva. Identifica, ataca, ¿verdad, pastor? Solo tres que ella dijo. Identifica, ataca, y otra palabra que ella dijo. Tú tienes que aprender a identificarte a ti mismo. ¿Por qué razón? Porque cuando yo leía esto, yo decía, wow, Dios mío, Señor amado, ¿cómo hubo tan grande derrota? Porque este pueblo, aleluya, tenía un problema. Yo me imagino que Dios ya venía hablándoles del problema que ellos tenían, de su pecado, de sus cosas que estaban haciendo que no le agradaba a Dios, pero no querían reconocer que estaban fallando y seguían con lo mismo. ¿Entiende? Entonces el problema, cuando nosotros no reconocemos, nosotros no podemos parar de pecar o no podemos parar de fallarle al Señor, sino que es deliberadamente que se hace, sin temor. Aleluya. Gracias. Y la pregunta que le hizo el Espíritu Santo en esta mañana a los que estamos aquí: ¿eres filisteo o eres hebreo? Identifícate. Entonces, ¿cuál es el significado o qué declara que es un filisteo? Los filisteos representan la oposición. Ahora, ¿cuál es la oposición que tú estás teniendo en tu vida para poder salirte de esa banda, de ese equipo de los filisteos? Porque Dios no nos llamó a nosotros para que nosotros fuéramos filisteos. Santo Jesús. Los filisteos representan, lo que es la palabra filisteo representa la oposición. Hay oposiciones en nuestras vidas que nos estancan. Hay oposiciones en nuestras vidas que paran, aleluya, que nosotros prosigamos el caminar en las cosas del Señor, o en un proyecto, o en lo que quiera que Dios, ¿verdad?, te haya mandado a hacer, porque estamos hablando más que todo espiritualmente. Santo Dios. Hay ministerios estancados. Hay vidas que están estancadas, aleluya. Y mire, pastor, y lo más tremendo que hay una conformidad. Aquí yo estoy bien. Yo me senté en esa silla y como no hay un guayito que me moleste aquí, que me hinque, ahí estoy bien. Y se acostumbran a esa sillita. Y no hay nadie que lo mueva de esa silla porque no tiene a nada que lo hinque. Pero que si usted se sienta en esa silla, que tú te sientas y tiene unas espinitas y te empieza a hincar, yo te digo a ti, si tú más rápido que el hierro no te paras de esa silla caminando.
¿Qué son esas hincaderas que yo le estoy explicando ahora? Cuando tú te sientas que te hincas, son las oposiciones, son las situaciones que se van a presentar en tu vida. ¿Y qué van a hacer las oposiciones? Te van a hacer caminar, no te van a hacer estancarte. Nosotros tomamos los procesos de parte de Dios como un estancamiento, y ese no es el propósito de Dios. Todos tenemos que ser probados, aleluya. Todos nosotros tenemos que ser probados. Ahora, ¿cómo vamos a pasar la oposición? ¿Cómo la vamos a pasar? Estancándonos y decir, no, la silla tiene una espinita, pero como tiene una espinita, pero es allá en la esquina, pues yo me siento aquí en la puntita y aquí me quedo. Pero todavía está sentado en la misma silla, en el mismo estancamiento, y no estás dejando, aleluya, desarrollarte o pasar al otro lado como Dios te dijo a ti que tenías que pasar. Bendito Dios. Bendito Dice, Dios. los filisteos representan la oposición. Nadie puede cruzar si algo no se quita del medio. Si usted no quita la oposición que le está parando a usted para pasar al otro lado, ¿qué puede ser? Puede ser millares de cosas. Una de las oposiciones que puede tener nuestras vidas son, aleluya, son 3 cosas que yo anoté aquí. ¿Qué es lo que te impide llegar al otro lado? Una de las imposiciones es el valle de la indecisión. Pastor, ¿cuántas personas indecisas habemos en el pueblo de Dios? La indecisión. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Será o no será? Eso es duda. Eso es duda, ¿verdad, pastor? Dudar. Santo Jesús. Dudar de tu capacidad. Dudar del poder de Dios. Dudar de que si tú te pones en las manos de Dios, tú lo vas a hacer como dice la palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Aleluya. Usted, aleluya, es el único que puede estancarse. Usted es el único que puede detenerse. Nadie más usted lo va a detener. Ni el diablo lo puede detener, y mucho menos Dios, si usted está bien en los caminos del Señor. Si usted está andando como tiene que ser, Dios lo que le va a dar es puertas abiertas de bendición a su vida. Estoy hablando de puertas abiertas de bendición, porque yo tengo una promesa por la palabra de Dios, que tengo muchas promesas de bendición sobre mi vida. O sea que lo que Dios va a abrir son puertas. Usted tiene el poder de abrir la puerta o cerrar la puerta. Usted tiene el poder, ¿por qué? Porque yo no estoy hablando de las puertas de las que abre el Señor. Estoy hablando de puertas que usted tiene que cerrar en su vida y puertas que usted tiene que abrir por su vida. Hay puertas abiertas en las que usted puede entrar y hay puertas abiertas en las que usted también puede salir. Santo. ¿De qué estoy hablando ahorita mismo? Hablo de que el valle de la indecisión. Otro es el valle, gloria a Jesús, de la enfermedad. Y el otro es el valle de la aflicción. Hermano, mire, estamos hablando de 3 valles, solamente por decir, 3 valles. Ahora bien, el de la decisión está en usted. Si cuando usted entra a este valle, usted se queda a morirse, como decía el hermano temprano aquí que estaba explicando. Si usted entra, como decía en Ezequiel, del valle de los huesos secos, ¿qué sucede con ese valle? Que nosotros vamos a adentrar a ese valle. Pero ¿qué pasa con ese valle? Tú te vas a adentrar ahí y tú vas a hacer casita ahí, tú vas a edificar tu casa allí, o tú vas a decir, no, esto me huele a muerte, yo tengo que salir de esto. Y tú te vas a ver en confrontación, incluso hasta con la misma muerte, Marielis, perdón. Tienes que confrontar y levantarte y decir, no, yo tengo que salir de este valle de los huesos secos. Yo tengo que salir de esta aflicción. Si Dios te está tratando, si el enemigo te está tratando de postrar en una cama, tú tienes que decir, no, yo no quiero ese valle. Y yo tengo que salir de ese valle, porque yo tengo que pasar al otro lado. Santo. Esa es la enseñanza que Dios nos está dando por ese versículo. ¿Por qué razón? Porque es necesario que la iglesia entienda que nosotros no estamos peleando contra carne ni sangre, sino contra huéspedes, contra potestades de las tinieblas que no
que tú mismo. Es el único enemigo más potente que nosotros tenemos en nosotros mismos. Explicaba nuestro pastor, porque no sabemos reconocer, porque nos creemos que todo lo sabemos. Oh, es que para decir al hermano que él se dé cuenta que yo no sé, que se dé cuenta. Es bueno fallar, es bueno equivocarse, es bueno pedir perdón cuando tú fallas, es bueno pedir perdón cuando tú estás equivocado. Tenemos que reconocer, la iglesia tiene que aprender a conocer la vida espiritual. Y la vida espiritual no se conoce, aleluya, adivinando una bolita de cristal. La vida espiritual se conoce con oración, con obediencia, con ayuno, con acercamiento al Señor. Y Él te dejará ver todo, porque dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. ¿Y qué va a hacer? Dice que te va a abrir los ojos y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la promesa que nosotros tenemos. Yo le estoy predicando a ustedes y a todos los que están sentados ahí también. Gloria al Señor. El primer enemigo es usted, y eso se encuentra en 1 de Timoteo 4:16. ¿Qué dice la palabra? Timoteo, cuídate de ti mismo. Mira el peligro de nosotros afiarnos en el que lo sabemos todo, en que no necesitamos ayuda. Es ok, algunas veces, ¿verdad? Tienes que pasar procesos sola, porque es necesario según sea tu llamado y según sea tu ministerio. Pero hay otros donde nosotros tenemos que pedir ayuda. ¿Ah? ¿Ayuda a quién? Ayuda a la ayuda principal, a la ayuda correcta. Como decía temprano sobre los matrimonios, gloria al Señor. Un matrimonio no puede ir a buscar consejo a cualquier persona, porque lo primero que te va a mandar es a divorciarte. ¿Ah? Una divorciada te va a decir, chica, divórciate. ¿Tú te aguantas eso? Olvídate, yo no aguanto eso. Tú eres tú, y da el nombre a todas las palabras, que si tú eres esto, eres lo otro. No. Tú tienes que constituirte en una sierva de Dios, la princesa, aleluya. Yo no estoy hablando, aleluya, de que dejen el abuso, porque eso hay que tener mucho cuidado. Pero sí tenemos que saber a quién nosotros vamos a pedir consejo, cosa de que no vayan a destruir, aleluya, algo. Porque lo que pasa hoy en día, aleluya, de las mujeres es que nosotros no queremos, aleluya, ser sumisas. No queremos ser obedientes, queremos ser los machos de la casa. Y esto no es así, esto no funciona de esta manera. Hay que someterse a la palabra del Señor primeramente y someterse a la cabeza. Ahora, con someterse no estoy diciendo que se deje de dar cantazos, porque eso no es así tampoco. Estoy hablando de sumisos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Así que tenemos que tener cuidado donde nosotros vamos a ir a coger consejería. No vaya a ser que ese matrimonio tenga un ministerio y lo vengan y lo desbaraten. Y tú que no fuiste sabia, no supiste identificar dónde ir a pedir ayuda. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Así que cuídate de ti mismo. Ese fue el consejo que Dios se enseñó en la palabra de Él. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Saber identificar estas situaciones para poder que no caigamos en algo, ¿verdad? Que como quiera, si nosotros acudimos a Dios, hermana Mariela, vamos a poner una persona, vamos a decir, por decir, adultera, que es lo que más se ve hoy en día, ¿verdad? Fracasos en los matrimonios, adultera. Gloria al Señor. Usted no puede quedarse ahí que adulteré y pequé contra Dios y te vas a morir ahí en ese valle. Tú no puedes pensar de esa manera, como le pasó a David. David llegó al punto de que no se perdonó a sí mismo, habiéndolo Dios ya perdonado. Santo. Y esa es una puerta, una ventaja que gana el diablo en muchas vidas y mueren en el valle de los huesos secos, igual como esa mortandad que hay ahí, pensando de que Dios nunca ha tenido misericordia de ellos. Bendito Cuando Dios lo que quiere es que se levante y pase al otro lado. Santo. Tú no puedes coger las experiencias tuyas como algo malo para ti. Dice la palabra del Señor, ¿verdad, pastor? Que a los que le sirven al Señor, todas las cosas que nos suceden nos obran para bien. ¿Qué quiere decir? Que de ese fracaso tú vas a tener un aprendizaje. Algo para tú decirle allá al otro lado, años después o después
No para que lo conozcas y te hagas amigo de él. No. Así no funciona esto, porque Dios no nos mandó a hacer amistad con los demonios. Dios nos llamó a nosotros a hacer luz en las tinieblas. Bendito Dios, aleluya. Y voy a, gloria a Jesús, decir, tú mismo cierras las puertas y como tú las cierras tú mismo, esas puertas, cuando usted entra al valle de la muerte, usted también mismo puede salir, que eso ya se lo expliqué. Usted mismo es el que va a encontrar la puerta para donde el hoyo que usted va a entrar y usted también puede encontrar la misma puerta para salir del hoyo. Mire qué cosa tan controversial. Que esa misma puerta te puede llevar a la victoria o te puede llevar al hoyo, a la muerte. Pero depende de cómo tú la uses. Porque, ¿qué dice la palabra? Yo soy la puerta, ¿verdad? Él es la puerta, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Así de sencillo dice la palabra del Señor. Tenemos un consejo hermosísimo de parte del Señor. Aleluya, gloria a Jesús. Hebreo, ¿qué significa hebreo? Los hebreos representan los que cruzan al otro lado. Eso es lo que significaba el pueblo hebreo. ¿Por qué razón? Porque los hebreos nos dieron un gran ejemplo. ¿Qué hicieron los hebreos? Los hebreos reconocieron, se arrepintieron, se apartaron y arreglaron ese asunto con Dios. Santo. ¿Por qué uno dice? Porque lo acabamos de leer, que la tercera pelea ellos tuvieron la victoria. ¿Por qué tuvieron la victoria? ¿Qué ejemplo nos da esto? Que para poder tú tener la victoria, tú tienes que arreglar esos asuntos con Dios. Tú tienes que presentarle esos asuntos al Señor, hermana Moral. Y decirle, yo estoy cojeando en esto. Yo necesito ayuda en esto. Yo chequé en mi proceso, en mi caminar. Yo le hice una pregunta al Señor, hermana Morán. Mire, tenemos que ser leales con nosotros mismos, como dijo nuestro líder. Y le dije, Señor, ¿qué está pasando? Esto fue un tú a tú con Dios. Y le dije, Señor, ¿qué está sucediendo en mi vida? Que cuando yo llego a cierto punto, me atemorizo y no puedo pasar de ahí. Estoy cansada de ese proceso. No me está gustando. Porque siento que cuando tú me estás elevando a ciertos escalones de altura, yo cojo miedo. ¿Por qué? Le hice la pregunta a Dios. Es necesario que el pueblo de Dios escuche esto. Porque hay muchos en el camino del Señor que les está pasando igual. Se detienen porque el miedo de pasar acá al frente, hablar, el miedo de quizás coger una posición, el miedo de venir a lanzarte, a hablarle a las almas allá afuera, el miedo de muchas cosas provoca. Entonces yo le pregunté al Señor y me encantó porque cuando yo les puse el Señor del corazón, yo le hice la pregunta al Señor, le dije, Señor, ¿qué pasa? Que siempre cuando llego hasta cierto nivel, yo me estanco. ¿Qué pasa? Y el Señor me habló y me dice, porque estás llena de miedo, hija. Y tú tienes que aprender a pelear con ese miedo. Que yo incluso creo que le conté esa experiencia a mi pastor. Le dije, wow, Señor, yo le hice una pregunta a Dios y Dios me respondió porque yo no entendía, hermana. Sí, hermana, yo llegaba hasta cierto nivel y yo como que y volvía otra vez, miren, para atrás. Y daba 20 pasos y retrocedía 40 para atrás. Y entonces, esto es lo que está sucediendo, porque tenemos que aprender a identificar qué es lo que está pasando. Señor, ayúdame. Y Él te va a decir, hija, ¿sabes qué? Que cuando tú llegas a tal línea, usted coge miedo. ¿Y usted por qué coge miedo si yo estoy con usted? Porque usted se atemoriza si yo le he dicho que yo iré con usted todos los días. ¿Y qué es lo que pasa si el Espíritu mío está con usted? No coja miedo. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que identificar cuando el Señor me habló en ese punto, yo pude identificar y entonces le dije a mi pastor, ayúdeme a clamar, porque cada vez que llego a eso, esto es lo que pasa. Y el Señor empezó a bregar. ¿Qué pasa? Que yo empecé a reclamar de nuevo el espíritu, aleluya, de valentía, de poder, de dominio propio, de no venir a decir no a lo que me ve. Si yo digo no, ya sería verdad por algo que verdaderamente se necesita, que no puedo estar en esa posición por cuestiones ya que ya el cuerpo lo impide. Pero no podemos
está pasando por estas situaciones, porque vamos a tener derrotas. Este pueblo tuvo una victoria y la victoria la tuvo porque reconoció ante la presencia del Señor, se arrepintió y dejó los dioses. ¿Cuáles son los dioses que te están parando para que tú continúes? ¿Cuál es el Dios que tú estás adorando? ¿Cuál es tu Baal? ¿Cuál es tu Baal? ¿Cuál es el Baal tuyo? ¿La enfermedad? ¿Cuál es el Baal tuyo? ¿El sentirte inferior? ¿Cuál es el Baal tuyo? ¿El miedo? ¿Cuál es el Baal tuyo? ¿El sentirte de menos? ¿Cuál es el Baal tuyo? Ese es un Dios que tú le estás rindiendo pleitesía y mucha importancia, cuando tú sabes que si eso es lo que te está matando, tú tienes que desligar, romper ligas de eso. Tú tienes que romper liga de ese Dios que no te va a llevar a nada más que a la muerte. Gracias. Esa es la enseñanza que yo aprendí, que nosotros tenemos que aprender a identificar, aleluya, qué es verdadera